Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Hace 10 minutos, Tom giró a la izquierda en la autovía R445 y se encontró en un camino secundario desconocido que al principio descendía bruscamente, pero que se fue nivelando gradualmente después de aproximadamente 1 kilómetro. Había un marcado contraste entre las dos carreteras y, por muy paranoico que supiera que era, había algo extrañamente incómodo en viajar casi 100 millas por caminos iluminados por brillantes farolas naranjas, para de repente descender por uno en el que las únicas luces las proporcionaban los faros del coche y los ojos de gato que salpicaban la mitad de la carretera. La radio del coche finalmente había perdido la señal, dejando a Tom con el monótono rozamiento de los neumáticos del coche sobre la grava descuidada como banda sonora del resto de su viaje. Sin apartar la vista de la carretera, estiró el brazo izquierdo y empezó a palpar las indicaciones que había impreso de Google Maps, mientras mantenía la mano derecha firmemente sobre el volante. Cuando su mano se posó sobre algo viscoso, decidió detenerse para echar un vistazo más a fondo. Tom detuvo lentamente su coche. Los faros se apagaron y su banda sonora se detuvo, dejándolo en una inquietante soledad en el campo oscuro y silencioso. Las siluetas de los muchos árboles gruesos y frondosos que protegían ambos lados de la carretera desaparecieron de la vista a través del parabrisas. Encendió la luz del compartimento justo encima de él, lo que le hizo sentirse seguro de nuevo. Se dio cuenta del oxímoron en eso, sentirse más seguro al hacer algo que te hace más fácil de localizar, estando solo en medio de la nada. Vio su hoja de direcciones enterrada bajo las muchas latas vacías de Red Bull y los envoltorios de sándwiches vacíos que ensuciaban el suelo de su coche, y las recogió. Justo cuando estaba estudiando las direcciones por segunda vez esa noche, su teléfono empezó a sonar. Era su jefe, Mark. Oye, ¿qué pasa? ¿Tom? Hola, ¿Tom? Sí, Mark. Jesucristo, Tom, he estado intentando comunicarme contigo durante los últimos 15 minutos. ¿Dónde estás? Se fue la señal, tío, estoy en medio de la nada. ¿Qué quieres, de todos modos? Solo estoy llamando para ver si estás a salvo. Me tenías preocupado, Tom. Pensé que te habían descubierto, o peor aún, que me habías abandonado. ¿Qué te he abandonado? ¿Qué crees que soy? Oh, aquí hay una pregunta interesante para ti. ¿Por qué tendrías que estar preocupado exactamente? El que se está arriesgando soy yo, no tú. Por favor, ilumíname sobre los riesgos exactos que estás tomando aquí. Además, es solo un manantial de agua. Deja de actuar como si fuera el Área 51 alguna mierda. Olvídate de eso. Si me hablas de esa manera una vez más, te voy a reducir el 10%. ¿Nos entendemos perfectamente? Mark nunca había amenazado a Tom antes. No era que fuera una amenaza vacía, sin embargo. Mark casi siempre cumplía sus promesas, Tom simplemente nunca lo había escuchado emitir una mala. Simplemente no podía tomárselo en serio porque era un hombre tan convencional. La primera vez que Tom lo conoció, estaba sentado en su oficina y llevaba una camisa a cuadros roja y blanca que le quedaba 2 tallas más grande, junto con una corbata verde fluorescente muy corta y horrible. Su rostro estaba cubierto por unas gafas anchas y gruesas que hacían que sus pequeños ojos se vieran 3 veces más grandes. Tenía un cabello con una calvicie incipiente que estaba peinado hacia atrás de forma grasienta, con pequeños rizos que se agitaban incontrolablemente en diferentes lugares. Sin embargo, lo único que Tom nunca olvidaría de ese momento fue cuando vio el póster enmarcado de Magnum PI justo encima de su escritorio. Eso, y lo primero que le había dicho. Soy Acuario, antes de señalar a otro cartel enmarcado de constelaciones de estrellas en la pared del fondo. Después de ese encuentro, Mark se ganó el apodo a sus espaldas de Aquarius, del que Tom estaba seguro de que todavía no era consciente. Tom se imaginaba que él era la última persona con la que haría algo tan ilegal. Está bien, lo siento, tío, solo estoy un poco nervioso por todo esto. No te preocupes por mí, sin embargo, sabes que puedes contar conmigo. En este momento estoy estacionado a un lado de la carretera,
a unos 5 minutos del manantial. Creo que vienen 3 giros a la derecha, sí, 3. Solo estoy tratando de averiguar cuál es. De acuerdo. Yo también imprimí las direcciones hace unos días, ahora que lo pienso. No sé dónde están en este momento, pero las buscaré en mi teléfono de todos modos. Por lo que recuerdo, sin embargo, era la primera a la derecha. Sí, tío, la primera, eso suena bastante bien. Tom hojeó la página. Sí, la primera. De acuerdo, lo estás haciendo muy bien hasta ahora, Tom. Sabía que podía confiar en ti. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es entrar, tomar un video, algunas fotos, encontrar lo que puedas, y luego simplemente salir de allí. Ojalá fuera tan fácil, pero gracias de todos modos. Dime también, ¿por qué no tengo permitido usar una cámara adecuada? El video tiene que parecer amateur. Usa solo tu teléfono, Tom, nada profesional. Simplemente captura las imágenes para mí, tráeme tu teléfono, y yo haré el resto. Está bien, gracias. Nos vemos. Espera, Tom, una cosa más, si me permites. Cuando no querías escucharlo, la voz de Tom parecía más intimidante que molesta, y Tom esperaba esto último. No me arruines esto. El clic de la llamada finalizada fue lo más alentador que Tom había escuchado en toda la noche. Está bien, nos vemos, idiota, espetó, no sin antes revisar el teléfono para asegurarse de que se había ido. Tom deslizó su teléfono de nuevo en el bolsillo de sus pantalones, estirando el denim tanto como podía con su pulgar y su dedo índice. Se dio la vuelta para volver a su coche, habiendo caminado unos metros sin pensar mientras hablaba por teléfono con Mark. Fijó su mirada en la luz del compartimento que aún emanaba brillantemente de su coche. Cada paso movía su visión de la luz hacia arriba y hacia abajo en el vasto entorno de oscuridad total, casi como si se estuviera acercando a la luz al final del túnel. Otro oxímoron, pensó Tom para sí mismo. La parte más difícil de su asignación no deseada aún se cernía sobre él. Tom volvió a entrar en el coche, dejando la luz encima de él encendida. Del portavasos, cogió la botella de muestra de agua que trajo consigo y bebió el último sorbo, dejando solo un goteo en la botella. Observó cómo ese mismo goteo se deslizaba por el borde interior y se rompía en gotas más pequeñas al llegar al fondo. Se enjuagó el agua en la boca durante unos segundos antes de tragarla, estremeciéndose por el sabor abrumadoramente insípido que le dejó en la boca. Como si la muerte misma estuviera descendiendo por mi garganta, pensó para sí mismo, como agua con el mismo sabor, pero que no refresca. Como si estuviera sazonada con la arcilla más seca de un viejo cementerio. El hecho de haberla dejado en el coche caliente con la tapa abierta no le ha hecho muchos favores. Vallintuli Sport, leyó Tom la etiqueta en voz baja para sí mismo. Era un nombre tan increíblemente genérico para agua embotellada, pero ¿qué más se podía esperar de una marca de supermercado? Tom siempre tenía esto en su despensa en casa, y muchos de sus colegas habían llevado esta misma agua al trabajo todos los días. Sin embargo, fue una mañana extraña cuando casi todos allí, incluido él mismo, se dieron cuenta y luego se quejaron, casi exactamente al mismo tiempo, de lo mal que de repente sabía el agua embotellada. Embotellada en el manantial de Vallintuli, continuó susurrando. Tom pellizcó el frío y dentado metal de la llave de su coche, usándola para arrastrar todo su juego a través del salpicadero. Los llaveros emitieron un extraño sonido de distorsión cuando se deslizaron por el borde curvo, luego tintinearon brevemente mientras colgaban en el aire antes de estabilizarse finalmente. Justo cuando estaba a punto de apagar la luz del compartimento de nuevo y emprender el resto de su viaje, un fuerte crujido proveniente de los arbustos lo tomó por sorpresa y bloqueó cada músculo de su cuerpo. El horrible sabor del agua estropeada regresó. Tom mantuvo el interruptor bloqueado entre el pulgar y el índice, y giró la cabeza tan lentamente que pudo sentir como los músculos de su cuello se aflojaban de nuevo. Mientras bajaba la mano de la luz, el misterioso crujido regresó, solo que esta vez fue más fuerte y más largo. La fuente del sonido se movió y cambió de volumen, como si lo que fuera estuviera luchando. Tom metió la llave en el contacto cuando el sonido se acercó por tercera vez, y giró la llave cuando finalmente se calmó de nuevo.
El rugido del motor de Tom insufló vida al vasto y silencioso campo que lo rodeaba, y casi tan rápido como su motor había llenado ese vacío, un chirrido fino y agudo estalló de los arbustos, tan fuerte que perforó la barrera de sonido de su coche, obligando a Tom a agarrarse rápidamente ambas orejas por el dolor y el susto. Tom gritó por el dolor, fijando sus ojos en las temblorosas latas vacías de Red Bull que podía sentir chocando a sus pies. Al darse cuenta de que el inesperado chirrido había enviado a Tom a una postura de reflejo inmóvil, volvió a la acción, giró la llave metida en el contacto y golpeó el volante con ambas manos. Agarró desesperadamente la palanca de cambios y pisó con fuerza el acelerador. Cuando sus faros encendidos iluminaron la carretera rural que se aceleraba hacia él poco después, y el lamento intolerable se disolvió rápidamente en silencio, el alivio invadió el cuerpo tembloroso de Tom. Tom se reconectó con su entorno después de unos segundos, habiéndose rendido al surrealismo de lo que había pasado. Solo entonces se dio cuenta de lo peligrosamente rápido que estaba viajando. Bajó la velocidad e intentó estabilizar su concentración, algo que le resultó difícil con su corazón latiendo en su caja torácica y sus oídos zumbando hasta adormecerse. Continuó por la carretera, sus pensamientos tan ocupados con lo que acababa de escuchar que casi se pierde la primera a la derecha hacia los manantiales. Pisó los frenos de repente, deteniendo el coche con un chirrido y un olor a quemado. Giró a la derecha y continuó por esta carretera durante unos minutos, su velocidad variaba según lo profundo que se hubiera perdido en sus propios pensamientos. Después de un rato, llegó a una entrada, era una brecha en los setos, que consistía en un pequeño parche trapezoidal de grandes guijarros grises que separaba una pequeña valla de madera de la carretera. Condujo sobre los guijarros, sus neumáticos de goma explotando y crujiendo ruidosamente bajo el peso del coche. Tom encendió los faros para ver mejor el campo detrás de la valla. ¿Por qué no traje una linterna?, pensó para sí mismo. Inicialmente, el campo parecía muy básico, como una hectárea normal de césped para la cría de ganado. Esto no puede ser, pensó para sí mismo. ¿Dónde está el valle? Tom se acercó a la valla con cautela. Sus faros reflejaban un pequeño cartel de plástico que estaba unido a la valla con bridas de plástico negras. Esta propiedad está protegida por Kennedy Security, leía. Cuando Tom llegó a la valla, vio un pequeño valle que se inclinaba hacia abajo a un par de cientos de metros a su extrema izquierda. Manantiales de Vallintuli. Ahora estaba seguro de que los había encontrado. Tom sacó su teléfono del bolsillo y llamó a Mark. «Hola, Tom», respondió Mark después de 2 tonos. «Oye, lo encontré». «¿El manantial?» «MHMM». «Bien. Ahora, recuerda nuestro trato. Entras allí, fotos y video, luego encuentras lo que puedas y sales. Y por favor, trata de ser lo más rápido posible». Sin embargo, dicho esto, Tom notó un cambio amenazante en su tono. «No vas a volver a mí con las manos vacías. Si lo haces, estás acabado. No solo con esta asignación, sino también con esta compañía. Es tan simple como eso». «¿Hablas en serio? Me estás poniendo demasiada presión, tío». Mark hizo una pausa por un segundo, luego dejó escapar un suspiro impaciente. «Muy bien, Tom, escúchame, y escúchame bien. Estoy muy serio con esto, siseó Mark, y estoy empezando a pensar que no puedes entender lo serio que estoy». Mark estaba empezando a asustarlo de verdad. El repentino veneno en su tono había borrado por completo las ideas preconcebidas de Tom sobre él. Está bien, por favor, solo cálmate, tío. Tú no me dices qué hacer, ¿él? ¿No te estaba diciendo, solo? Tú no me dices qué hacer, repitió, rugiendo al teléfono que crujía, y definitivamente no me interrumpes cuando estoy hablando contigo. Te vendría muy bien saber cuál es tu lugar conmigo, imbécil sin ambición, sin futuro y holgazán. Te lo voy a explicar una vez más, y más te vale asegurarte de que me dejes grabarlo bien en tu cabeza. Yo soy el que da las órdenes aquí. Yo soy el que te dice qué hacer. Tú no me dices qué hacer. De hecho, ni siquiera le dices a nadie de mi empresa qué hacer. Soy yo a ti. Llegas tarde al trabajo, pareces algo que una rata arrastró fuera de la zanja, y te pasas la mitad del día haciendo nada,
sin aportar nada más que tonterías especulativas a este periódico. Si esto fuera de otra manera, yo todavía no sería el holgazán que está en algún camino solitario llevando a cabo cada orden que le ladran por teléfono. Si hubiéramos cambiado de roles, no pasaría ni 3 minutos antes de que me abalanzara sobre ti como una torre blanca sobre un peón negro. ¿Sabes qué, Tom? Me sentaré aquí encantado a escuchar cualquier razón que puedas inventar para tratar de zafarte de esta. Adelante. Por favor. Entreténme. Si Tom no estuviera convencido de que Mark podía escucharlo temblar por teléfono, habría pensado que estaba tan silencioso como fría estaba esa noche. Pasaron unos largos segundos sin palabras antes de que Mark hablara de nuevo. Eso pensé. Tú no me dices qué hacer aquí, Tom. Tú eres el que trabaja para mí. No es al revés, y nunca lo será. Tom se quedó sin palabras. Casi podía sentir la respiración pesada y húmeda de Mark saliendo por los altavoces y rociando su oído derecho. Bajó el teléfono a la altura de su pecho y lo sostuvo con fuerza en la mano, sintiendo una mezcla vertiginosa de rabia ciega y confusión. Lentamente, volvió a subir el teléfono cerca de su oído. ¿Cuál es tu obsesión con esto?, preguntó suavemente, tratando de controlarse lo mejor que podía. ¿No lo entiendes en absoluto, Tom?, respondió, sonando más condescendiente que enojado esta vez. El agua de mal sabor y como toda esa gente se está enfermando por ella. Las semanas y semanas y, finalmente, meses de investigaciones solo para que no encuentren nada, ni siquiera un rastro. Todo ese arduo trabajo que se ha puesto solo para que no encuentren ninguna causa perjudicial. La gente ha estado haciendo todo este arduo trabajo, pero lo han estado haciendo todo mal. ¿Qué quieres decir? Sabes que estoy hablando del escándalo de Vallintuli, ¿verdad?, preguntó burlonamente. ¿Sabes, el caso en el que estás trabajando actualmente? Por supuesto, respondió Tom, encontrando progresivamente más difícil reprimir su temperamento. Oye, mira, en realidad acertaste en algo. Mark hizo una pausa por un momento después de decir eso. Tom permaneció en silencio. Piénsalo, Tom. Todas esas investigaciones que se llevaron a cabo en la planta de filtrado, todo para nada. La respuesta ha estado flotando frente a todos todo este tiempo, pero todos han estado demasiado ocupados preguntándose, ¿por qué no, en lugar de estirar la mano, agarrarla y averiguar qué es? Mark, no te falto el respeto aquí, pero solo me estás diciendo cosas que ya sé. Quiero saber qué pasa contigo. Tom, ¿por qué es que cuando esto comenzó, la suposición inmediata fue que la empresa tiene la culpa? ¿Qué pasa con la fuente real de su agua? ¿Por qué nadie ha pensado que tal vez, solo tal vez, la fuente del agua, los manantiales de Vallintuli, son el problema? Es fascinante la medida en que la gente simplemente lo ha ignorado convenientemente. ¿Convenientemente? Digo convenientemente porque nos viene de perlas, pero no voy a arriesgarme a que dejemos que esto pase desapercibido por más tiempo. Eventualmente, alguien se nos adelantará. Tenemos la oportunidad aquí de agarrarnos a algo que nos hará grandes. Vamos a desvelar este escándalo, Tom, y el público no podrá creer lo ciego que ha sido. Piénsalo, Tom. Será aclamado como un momento histórico en la historia del periodismo. Y los dos estaremos en el centro de todo. ¿Por un escándalo en una empresa de agua mineral? Sé que no suena como un gran problema, y para ser honesto, realmente no debería serlo, pero los medios, el público, el misterio que lo rodea y la falta de encontrar alguna evidencia concreta para respaldar lo que está pasando, todo eso junto ha hecho que esta historia se desproporcione de una manera en la que nunca debió haber estado en primer lugar. Cuando revelemos que la respuesta fue tan simple todo el tiempo, y que nadie hasta nosotros había pensado siquiera en mirar un poco más de cerca todos los detalles, se hablará de ello durante semanas, meses. La gente recordará esta historia en los años venideros, pero lo más importante, nos recordarán a nosotros. Los que lo revelaron de la noche a la mañana y los que aportaron un enfoque de sentido común a un incidente demasiado complicado. Los que realmente decidieron intentar obtener la historia completa en lugar de todos los demás que simplemente se conformaron con exprimir una vaca lechera. Tenemos la oportunidad de hacer esa historia, de hacernos grandes nombres. No deberías negarte eso,
Tom, y a mí me colgarán y me dejarán secar antes de que te deje siquiera intentar negarme eso también. Estoy empezando a entender, mintió Tom. Lo siento, Mark, debería haberlo sabido. Aunque, tío, hay algo que tengo que contarte. ¿Qué es, Tom? Hace solo unos minutos, algo realmente jodido pasó. Justo cuando estaba a punto de irme después de nuestra última llamada, escuché un ruido muy fuerte proveniente de los arbustos. Luego, cuando estaba a punto de irme, hubo un chirrido muy fuerte. Sacudió todo el coche, tío, todo lo que estaba en el suelo simplemente empezó a temblar. Me afectó mucho, tío, me quedé bastante conmocionado por eso. ¿Estás seguro de que no fue solo un tejón o algo así? A menudo, cuando algo sucede de repente a alguien, su mente se arriesga a exagerar los eventos. Te lo digo, Mark, todo el coche simplemente empezó a temblar. ¿Cómo puede ser solo un tejón? No lo sé, Tom, esto realmente no es de mi incumbencia, y no debería ser de la tuya tampoco. Estás perdiendo un tiempo valioso aquí preocupándote por estas pequeñas cosas y también estás perdiendo el mío. Necesito que te concentres, Tom, y necesito que te asegures de tener una cabeza sensata bien atornillada entre esos dos hombros tuyos. ¿Puedes hacer eso por mí? Sabes que puedo, solo estoy preocupado, eso es todo. De acuerdo, bien. ¿Hay algo más, o puedo irme ya? Solo una cosa más. Intenta ser rápido. Todas esas cosas que dijiste sobre mí, si realmente las crees, ¿por qué me tienes haciendo esto por ti? ¿Por qué confías en mí para que haga esto por ti si crees que soy solo un holgazán patético? Mark permaneció en silencio por un breve momento. Tom, eres un joven realmente inteligente, y puedo ver eso en ti donde muchos otros no pueden. Rechacé a muchos periodistas maravillosos y trabajadores la oportunidad de trabajar para mí porque te elegí a ti. Y te elegí porque me he dado cuenta de tu potencial. He puesto mi fe en ti en momentos en los que otros gerentes te han llamado inútil. Dijeron que estaba cometiendo un error al depositar cualquier fe en ti. Por favor, Tom, demuéstrales que toda esa fe que puse en ti estaba justificada. Sin embargo, no me andaré con rodeos. Te falta motivación, te falta ambición y, para ser franco, eres muy vago. Te falta confianza y te falta fuerza de voluntad. Pero, Tom, he visto de lo que eres capaz. Recuerdo claramente cuando me mostraste tu tesis durante tu inducción, y recuerdo claramente que me mostraste toda la investigación que pusiste en ella. Me di cuenta entonces de que tienes algo realmente especial, que tienes montañas de potencial para ser un periodista innovador. Pero, sobre todo, ¿por qué estás allí esta noche, en el campo trabajando para mí? Eres discreto, y sabes cuándo y cuándo no mostrar tus cartas, y para una asignación que es tan confidencial, eres el único en el que puedo confiar. La boca de Tom se quedó abierta cuando fue recibido con el tono de llamada finalizada por segunda vez esa noche, y permaneció abierta mientras lo escuchaba sin pensar durante casi 2 minutos. Las palabras de Mark se repetían en su cabeza, y se quedó quieto por unos segundos tratando de entender lo que estaba diciendo. A pesar de todos los elogios que Mark le prodigó al final de la llamada, Tom todavía se aferraba a su arrebato, y se encontró empezando a desconfiar de él. No importaba cuánto intentara estar en la misma onda que Mark, simplemente no podía ver la lógica detrás de su pensamiento. ¿Por qué tengo que entrar ilegalmente en una propiedad para conseguir alguna evidencia? ¿Por qué no simplemente abrir una investigación, o publicar esta información al público? Seguramente de esa manera todavía puede obtener el reconocimiento que tanto anhela. En la cabeza de Tom, nada simplemente encajaba en su lugar. Tom subió la valla de madera, con cuidado de no enganchar ninguna de las rasgaduras de sus jeans en los alambres. Recordó que al principio de la noche había catalogado a Mark como este ser tembloroso y cobarde sin cuello a quien pensó que no tendría problemas para coaccionar. En menos de una hora, los roles se habían invertido por completo. Como algo que una rata arrastró fuera de la zanja, las palabras se repetían de forma hiriente en la mente de Tom cuando sus pies tocaron la hierba. El rocío se filtró a través de los zapatos y calcetines de Tom, y sus pies se volvieron cada vez más húmedos con cada paso que daba por el campo. Después de casi 3 minutos caminando, sus pasos comenzaron a ser más fuertes y rápidos,
lo que significaba que estaba comenzando su descenso por la colina. Se detuvo por un momento para observar su entorno. Miró las ondulaciones en el estanque apenas visible que reflejaba el cielo nocturno nublado. Sacó su teléfono del bolsillo una vez más, abrió la cámara y activó el flash para una vista clara. El flash iluminó todo su lado de la pendiente, tan brillante en la cima que se podían ver las gotas individuales de rocío en cada brizna de hierba, pero se desvaneció colina abajo en un brillo tenue que apenas llegaba a la orilla del estanque. Es más brillante de lo que pensaba. Mucho más brillante, pensó Tom para sí mismo. Tom reanudó su caminata, tratando de no resbalar, algo que le resultó difícil usando zapatos de lona mientras bajaba una colina sobre hierba fría y mojada. La orilla comenzó a hacerse lentamente más visible. Tom miró el proceso repetido de las finas filtraciones de agua que brotaban del estanque mientras avanzaba pesadamente por la pendiente, un pie delante del otro. Humedeció la arena joven y pedregosa, antes de retroceder por un momento y luego brotar de nuevo hacia la orilla. Cuando Tom pudo ver unos metros a través del estanque, y sintió el crujido de la hierba y el crujido de los pequeños guijarros bajo las dos mitades de su pie izquierdo, abrió el grabador de video. Tom se quedó quieto, sabiendo que cuando tuviera que moverse, tendría que deslizarse a lo largo de la orilla lenta y silenciosamente. Concentró sus sentidos en el estanque silencioso y ondulante por un tiempo, anticipando alguna forma de sonido o movimiento que esperaba poder rastrear. Las ondulaciones eran pesadas y viajaban hacia el suroeste por longitudes inesperadas antes de desaparecer en aguas menos profundas. Fue entonces cuando algo lo golpeó. La noche estaba muda, y el aire fresco carecía incluso de la más ligera de las brisas. Un pez o un escarabajo de agua no podría hacer eso, pensó Tom. Entonces, ¿qué lo está causando? Tom siguió dirigiendo la luz brillante a través del estanque, como un foco de búsqueda que viaja a través de un cielo de medianoche. La mantuvo quieta por un momento, estudiando las ondas mientras cruzaban a través de la luz antes de desaparecer de nuevo en las sombras circundantes de las que emergieron. Se movió lentamente hacia la derecha, tratando de moverse en silencio, esperando que no fuera una criatura lo que causaba las ondulaciones, o al menos una que no se asustaría si escuchaba el más mínimo de los sonidos provenientes de una distancia lejana. Tom controló meticulosamente cada músculo de su cuerpo, asegurándose de no hacer ningún sonido que pudiera asustar a lo que fuera que causaba las ondulaciones. Se movió de lado con total concentración, haciéndolo durante lo que pareció un par de segundos. Miró el suelo alrededor de sus pies en busca de obstáculos, y luego de vuelta a su teléfono. Cuando miró la hora en la parte superior de su pantalla, notó que ya habían pasado 3 minutos. Tan extraño como era que el tiempo simplemente se hubiera deslizado, lo que realmente preocupaba a Tom era cómo su batería había caído en picado del 57% al 23% desde que salió de su coche. Sin embargo, desestimó su preocupación y volvió a mirar el lago después de asegurarse de que no había nada delante de él que pudiera hacer un ruido si de repente lo golpeaba. Se centró en la luz, notando que las ondulaciones ahora cruzaban la luz a velocidades más rápidas, y estaban empezando a volverse más circulares. Me estoy acercando, pensó Tom. Tom dudó de repente cuando vislumbró una luz mucho más débil en la esquina extrema derecha de su ojo. Podía sentir sus ojos moviéndose hacia la derecha, directamente hacia la parte posterior de su cráneo. Manteniendo la luz de la cámara fija en su posición actual, observó el misterioso resplandor moverse profundamente bajo la superficie durante aproximadamente 1 minuto. Había cientos de pequeñas partículas blancas descoloridas, todas burbujeando hacia arriba rápidamente antes de apagarse, pero la bola de luz en sí misma estaba fija en una sola posición, y permaneció en un camino continuo, subiendo ligeramente y goteando hacia la derecha muy lentamente. Tom movió la luz de la cámara, buscando el área de la superficie bajo la que se movía la bola de luz. Descubrió una pequeña sección circular donde el agua burbujeaba y salpicaba ligeramente como un geyser en miniatura, y vio las ondas que emitían desde alrededor de ella. Lo observó, atónito por lo silencioso que era. Trató de escucharlo intensamente, pero todo lo que descubrió fue que el silencio del campo de medianoche de repente se había vuelto más inquietantemente inquietante.
Colocó ambas manos en su teléfono, tratando de mantenerlas ambas firmes, siguiendo cautelosamente la bola de luz mientras se movía muy lentamente a través del estanque. Tocó el botón de grabación de video en la pantalla de su teléfono justo cuando la parte más tenue de la luz de la cámara se metió en la densa zona forestal de la orilla derecha. La bola de luz se hizo más alta, y la parte superior dejó de burbujear hacia arriba, volviéndose más brillante y más consistente. Era como ver el reflejo de la luna deslizándose a través del estanque en cámara rápida. El resplandor siguió acercándose a la superficie, aproximadamente al mismo ritmo que se acercaba a la orilla derecha. Tom sintió que un bulto duro se desarrollaba en el fondo de su garganta, mientras continuaba viendo las luces burbujeantes desde el fondo, observándolas evolucionar en una figura sólida a medida que se acercaban a la superficie. Una sensación de morbosidad lo golpeó cuando comenzaron a parecerse a algo que era vagamente humanoide. ¿Qué diablos?, susurró Tom para sí mismo. El sonido de sus palabras aumentó por el silencio absoluto de los vastos manantiales. Su visión se volvió sin dirección y desenfocada. Y su teléfono comenzó a temblar entre el apretado agarre de sus dos manos, haciendo que la luz de la cámara pulsara violentamente en la superficie del estanque. Respiró con dificultad con incredulidad cuando comenzó a distinguir lo que parecían largas, gruesas y desaliñadas rastas que se balanceaban lentamente hacia arriba y hacia abajo debajo del agua inexplicablemente burbujeante. La luz humanoide se detuvo justo antes de la orilla del estanque. Permaneció allí, perfectamente quieta, sus únicos movimientos eran su cuerpo doblado por las ondulaciones, solo visto a través de los ojos de Tom. Tom quería desesperadamente correr, pero el riesgo de provocar el temperamento de Mark de nuevo con imágenes incompletas lo asustó más que el misterioso resplandor del estanque. Se sentía como un ratón enjaulado. Tom la vio permanecer estancada, logrando controlar sus manos para que la luz pudiera permanecer más quieta. Mantuvo la cámara enfocada en ella lo más quieta que pudo, esperando que pronto se disolviera, se apagara, o todas las partículas colapsaran hasta el fondo del lago y simplemente desaparecieran. Había esperado que si volvía con algo así, sería suficiente para que Mark armara una historia. La luz de repente se disparó hacia arriba fuera del agua, sin siquiera un zumbido. El impulso envió miles de pequeñas gotas al aire y las esparció por todas partes como escombros de una explosión. Tom, asustado por el movimiento inesperado, trató de concentrarse en ella de nuevo después de retroceder, aún sintiéndose conmocionado. Cuando las gotas de agua volvieron a caer, cayeron de nuevo en el lago sin hacer ruido. Tom se congeló cuando analizó completamente la luz. Al principio, sus ojos no ajustados solo vieron un tenue resplandor con forma de cilindro. Cuando sus ojos se acostumbraron después de que el shock lo tomara por sorpresa, finalmente pudo distinguirla. Distinguía los pies largos, delgados y llenos de bultos que apuntaban directamente hacia abajo, haciendo que sus piernas largas y delgadas parecieran zancos. Luego vio su vestido largo y rasgado, y siguió eso hasta sus brazos fibrosos y cadavéricos que colgaban por el peso de sus manos pusilánimes que tenían uñas largas, afiladas y dentadas. Arriba y arriba la siguió hasta su cabello desaliñado, grumoso y ondulado que coronaba una cabeza que colgaba en un ángulo tan bajo que parecía que la parte superior de su columna vertebral se había doblado lentamente y luego se había roto repentinamente, lanzando su cabeza tan rápidamente hacia adelante que abrió grietas en la suave carne podrida de la piel descuidada de su cuello como una goma que se había estirado hacia afuera por un niño que intentaba empujar los dos extremos juntos. La cámara comenzó a rebotar violentamente de nuevo. Tom trató de razonar consigo mismo, pero su intrusión exterior agotó toda la lógica de su mente. Los únicos pensamientos que Tom podía reunir eran los pensamientos acelerados de la apariencia física de la luz. Observó al ser brillante levitar a través de las imágenes que estaba capturando con la cámara. Como ella, Tom se quedó inmóvil y estaba tratando por segunda vez esa noche, por diferentes razones, de hacer todo lo posible para no hacer ningún sonido. El ser permaneció completamente quieto, levitando sobre el estanque, con cada vez menos goteos que aún golpeaban mudamente el estanque a medida que los segundos pasaban lentamente. Tom continuó viendo al ser inmóvil a través de la grabación de video,
curiosamente curioso sobre cuándo finalmente comenzaría a moverse de nuevo, pero aterrorizado por la idea de que comenzaría a flotar hacia él. Sintió una brisa estridente acariciar su piel, sintiendo la estimulación de la piel de gallina punzar por todos sus brazos y luego por todo su torso. Su cara y cuello, las únicas partes de la piel sin protección por su ropa, se sintieron como si hubieran sido rociadas ligeramente con agua de una botella y luego rápidamente congeladas. Continuó mirándola en la pantalla de su teléfono, pero el ser solo permaneció quieto, flotando en su posición fija sobre el agua, su cabeza caída sobre su pecho, su corona apuntando hacia el denso grupo de árboles en la orilla derecha. Tom inclinó ligeramente la cabeza y tocó la parte superior de su teléfono para verificar la duración de la batería. Fue entonces cuando notó que había una pálida luna creciente de luz que protegía la cima de su visión. Una sensación de fatalidad lo consumió por completo. Volvió a mirar la cámara, viendo que la mujer blanca brillante todavía flotaba sobre el agua en la misma posición justo al lado de la orilla. Incluso a través de esta tensa prueba, sintió un ligero alivio irónico. Cuando levantó la cabeza por completo y miró hacia arriba, el rostro brillantemente iluminado de una mujer joven y descompuesta se encontró con él cara a cara. Tom gritó, tropezó unos metros hacia atrás mientras movía el teléfono entre sus manos, antes de dejarlo caer sobre la arena a unos metros a su derecha. Se arrastró hacia atrás lo más rápido que pudo, superado por un miedo y una incertidumbre debilitantes, tratando de alterar su cerebro en un enfoque donde pudiera excluir estos sentimientos peligrosos. Agarró la arena con sus manos temblorosas, tratando de ponerse de pie, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas de nuevo. Cuando lo intentó por segunda vez, ella se había acercado a él y hizo un contacto visual más profundo. Accidentalmente estudió su ser, viendo su cuello deformado que hacía que su cabeza sobresaliera hacia adelante como una serpiente cazadora, sus mejillas marcadas y demacradas, sus ojos vacíos y sin párpados, y su boca invertida, de lado. Todo blanco brillante, todo delineado en finas líneas negras. Tom encontró su equilibrio de nuevo mientras los ojos vacíos de la mujer comenzaron a sombrearse lentamente a naranja, y sus labios invertidos se abrieron de lado, revelando sus dientes triangulares de gran tamaño. Levitaba en el suelo a unos metros de distancia, elevándose y acercándose rápidamente a él, manteniendo su ardiente mirada naranja fija en los ojos de Tom. Pudo sentirlos quemando una delgada línea invisible a través de sus ojos, perforando su delicado cráneo y disparando directamente al centro de su cabeza. Tom volvió en sí, se dio la vuelta y dejó su teléfono en la orilla, y comenzó a correr de vuelta por la colina. Sintió que el calor regresaba a su cuerpo cuando se alejaba de ella, como cálidas corrientes de vida que reabastecían sus venas heladas. Segundos después de que Tom había comenzado a correr, la mujer soltó un lamento largo y estridente que Tom sintió vibrar en sus huesos, dejó un fuerte zumbido en sus oídos y le dio una sensación de muerte tan mórbida que sus entrañas se sintieron como un núcleo de manzana podrido. Tom hizo todo lo posible para ignorar sus lamentos, dando grandes zancadas por la colina y esforzándose al máximo para mantener una gran distancia de ella. No pudo escuchar el sonido de sus pies golpeando la hierba mojada a través del zumbido que obstruía ambos oídos. En un par de segundos, su audición se había vuelto inútil, dejándolo incapaz de saber si ella todavía estaba lamentándose o incluso si todavía lo estaba siguiendo. Justo antes de llegar a la cima, pudo sentir la piel de gallina volver a punzar en su espalda. Giró su frío cuello hacia atrás, manteniendo el resto de su cuerpo corriendo hacia adelante, y vio su cara enfurecida, sus ojos ardientes mirando directamente a su espalda, sintiéndolos mirar directamente a su alma y convirtiéndola en ceniza negra y polvorienta. Tom llegó a la cima de la colina, su cuerpo se volvía cada vez más frío mientras corría sin rumbo en la oscuridad total buscando la valla que había subido al principio de la noche. Algo es diferente, Tom logró pensar lógicamente a través de la tormenta de su mente aterrorizada. Aunque estaba lleno de dudas, continuó corriendo, su cuerpo se volvía pesado por la fatiga, sus pulmones incapaces de seguir el ritmo de la demanda de su instinto de supervivencia. Todo su cuerpo temblaba por la sensación de congelación que lo envolvía. Mantuvo su velocidad, y cuando entrecerró los ojos tan dolorosamente como pudo,
luchando por hacer frente a la presión del ser que lo alcanzaba rápidamente, finalmente logró localizar la valla directamente delante de él. Tom continuó corriendo, jadeando pesadamente, negociando en su propia mente con cualquier fuerza superior que pudiera existir para que no se quedara sin energía antes de llegar a la valla. Sin embargo, ella seguía acercándose cada vez más a él, su coche estacionado justo detrás de ella, y por un momento pareció que las súplicas desesperadas de Tom habían dado sus frutos. Algo todavía no está bien, se repetía a sí mismo con preocupación, ¿pero qué es? Sin embargo, continuó corriendo, sus dos hileras de dientes chocando entre sí, haciendo uso de toda la energía que tenía para llegar a su coche. Finalmente se acercó a la valla, saltando sobre el segundo borde con ambos pies, saltando sobre ella y aterrizando con fuerza en el otro lado, enviando descargas de dolor a través de ambas piernas. Cojeó lo más rápido que pudo para alejarse de la valla y se metió la mano en el bolsillo en busca de las llaves de su coche, dándose la vuelta para vigilarla mientras lo hacía. La vio flotando sin moverse detrás de la valla, observando cada uno de sus movimientos, la mirada de desprecio grabada en su rostro. Tom no se detuvo a pensar por qué había dejado de seguirlo, o por qué no estaba flotando sobre la valla detrás de él. Todo lo que sabía era que una vez que estuviera en su coche y fuera de allí, estaría a salvo, y nunca más tendría que mirar atrás a este evento. Hizo clic en el botón de abrir 2 veces en sus llaves para entrar en su coche. No hubo respuesta. Plantó la palma de la mano en la ventana y lo intentó de nuevo. No hubo respuesta. Metió la llave en el agujero, abriendo el coche manualmente. Abrió la puerta, saltó al asiento y metió la llave en el contacto, mirando por el parabrisas mientras lo hacía, mientras ella comenzaba a quemar a través de su cabeza de nuevo con sus ardientes ojos anaranjados. Cuando giró las llaves, el coche no respondió. Vamos, vamos. El pensamiento se aceleró a través de la mente frenética de Tom. Lo intentó de nuevo. No hubo respuesta. Siguió intentándolo una y otra vez, pero obtuvo el mismo resultado cada vez. Se congeló. Cuando estaba corriendo de vuelta por el campo, se había dado cuenta de que algo andaba mal. El campo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Los faros del coche no estaban encendidos. Los había dejado encendidos cuando subió la valla por primera vez esa noche y luego caminó pesadamente por el campo frío y húmedo. Había dejado las luces encendidas y la batería del coche se había agotado. En un intento desesperado de un escape rápido, había abandonado su teléfono en la orilla. Miró el volante con horror e incredulidad. Las palabras de Mark se reiteraron en su mente: imbécil sin ambición, sin futuro, holgazán. Como si sus mentes estuvieran sincronizadas, ella se elevó por encima de la valla y en el aire, luego levitó hacia adelante hasta que estuvo fuera de la vista del parabrisas y su resplandor emanaba a solo por encima del capó. Golpeó con fuerza el techo del coche. Volvió a golpear. Y luego de nuevo. Con el cuarto golpe hubo un ruido desgarrador que partía el oído, y su mano blanca brillante y sus uñas largas y afiladas se rompieron a través del techo de acero del coche. Su otra mano luego la siguió, y usando ambas, dobló el acero hacia atrás en líneas retorcidas y dentadas como si fueran suaves cuerdas de queso. Tom miró sus ojos anaranjados brillantes, su boca invertida abriéndose de lado, revelando esos dientes horribles, largos y afilados. Una hilera de saliva goteó de su boca y sobre la mejilla de Tom, congelándose al instante y picándole. Sus mejillas huecas se hundieron hacia adentro mientras exhalaba una brisa helada entre sus colmillos dentados. Los ojos de Tom se llenaron incontrolablemente de lágrimas, mientras ella soltaba un último lamento que hacía temblar la tierra. El coche comenzó a temblar, y Tom rápidamente se quedó sordo en unos segundos. Tom miró a esos ojos anaranjados vacíos y ardientes mientras ella se volvía a levantar hacia el cielo nocturno. Tom movió ligeramente la cabeza hacia un lado y vio gotas de sangre caer en el asiento de lo que supuso que era una de sus orejas que le zumbaban. Sus lágrimas hirviendo le picaban la cara tan mal como la saliva fría de ella, pero cuando intentó levantar las manos para limpiarlas, descubrió que sus músculos se habían congelado. Cuando no sintió nada durante unos segundos más, lentamente giró el cuello hacia la izquierda y volvió a mirarla, y tan rápido como la había vuelto a ver,
ella había soltado un grito inaudito que hacía temblar la tierra. Se aceleró hacia abajo, todavía gritando con su boca de lado, mientras volaba hacia él a una velocidad formidable. Lo último que Tom sintió fue su frío chillido despegando dolorosamente la piel de su cara, y su visión que se desvanecía rápidamente viendo sus dientes afilados y dentados, sobresaliendo de su boca, mientras ella se elevaba borrosamente hacia él.